Hola amigos, soy Esteban Herrera. En este video vamos a hablar acerca de lo que son transformadores, sus generalidades hasta llegar a este que es el transformador de microondas. Así que este video también nos va a servir para la reparación del horno de microondas. Entonces, vamos a empezar de una vez. Bien, acá lo que tengo en realidad es el principio. Vamos a hablar lo más que se pueda en el menor tiempo posible. Esta que estoy marcando es la bobina. Esa bobina sí me está dando continuidad acá con este circuito. Es el circuito serie del que ya he hablado en otros videos. Hay un video acerca de circuito serie que pueden buscar en el canal, y si no en internet hay más información. Consiste en nada más una bombilla puesta en serie a eh, la toma con un enchufe, la toma del servicio eléctrico de la casa, 110 o 220 voltios. Este bombillo que están viendo tiene 75 watts, aunque esto que acá se le llama plafón, que es la base donde se enrosca el bombillo, bombillo convencional de filamento, es para 45 watts. Entonces, aunque enrosco ahí el bombillo, es como para diseñar una lámpara más que para tener un bombillo colgado del techo. Pero bueno, como lo utilizo solo para esto, entonces no importa cuál tipo estemos usando, y más bien lo menciono por si alguien tiene que hacer una instalación eléctrica, no utilice de estas bases que también, por ejemplo, en lámparas se le llaman yasmines para techo, plafones, o jazmines también, que no las utilice para hacer instalaciones en el techo, porque posiblemente si se pasa a los 45 watts se van a dañar, se van a quemar y van a tener que ser reemplazadas. Luego, este bombillo es de 75 watts, pero si se utiliza otro tipo de bombillo de menos de 45 watts, entonces en ese caso no habría ningún problema en ese tipo de instalaciones. Pero bueno, vamos a seguir con lo importante que es, tengo aquí entonces un cable que pasa por el bombillo y luego sale, que es aquí el café, y el azul que viene del otro conector del enchufe a la red eléctrica. Ambos tienen un caimán que se pueden poner en cualquiera de los dos lados porque estamos trabajando con corriente alterna. Este tipo de bobina es una bobina obtenida de un circuito, pero eh, me parece que está diseñada para trabajar con mucho menor voltaje, y también está diseñada para trabajar en, con circuitos a otra escala, digamos, no tal vez necesariamente corriente directa, pero en otra escala. Pero bueno, ahí me da la continuidad. Lo puse acá porque la bobina es el principio de los transformadores. Los transformadores tienen normalmente dos bobinas, pero esta bobina no es un transformador, aunque parece, es simplemente una bobina. Solo tiene esos dos cables que sirven de entrada y salida para probarlos con el circuito serie. Lo extraño es de esta bobina que no da continuidad, pero a la hora de ponerle el circuito serie enciende el bombillo. Entonces posiblemente es que esté dañada, porque aparte de eso se recalienta. Muy posiblemente lo que está es dañada
y vamos a dejarla ahí porque no estamos hablando de bobinas, sino de transformadores. Aquí estoy probando si queda algún residuo eléctrico inmediatamente después de conectar y desconectar la bobina al circuito serie con la bombilla. Por ejemplo, en lo que son condensadores sí sucede que si queda cargado y si le vamos a medir, por ejemplo, resistencia, podemos dañar el polímetro. Entonces, simplemente hice un test acá para inmediatamente pasar a intentar revisar la resistividad. Pero bueno, quedó en ceros. Y acá midiendo la continuidad sobre la misma bobina, sí se mueve. Ahí vi que llegó a un valor de 115, pero no suena el pitido. Es decir, no, como que no hay suficiente continuidad para que el buzzer que tiene el tester adentro suene. Me parece bastante extraño. Y a la par estoy ahí revisando la continuidad. De ahí sí suena el bip, 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 que es el pitido de la indicación. Lo que hago es poner la punta roja contra la punta negra. En este caso es una punta que termina en Caimán. Por facilidad puse esta mejor. Y ahí tiene que sonar un pitido con el selector del tester hacia el lado de continuidad. Y eso es propiamente, movemos del lado de acá continuidad hacia resistencia en la escala 200 ohms y me da 110, que es muy parecido a lo que me estaba dando ese número en la escala de continuidad, que en realidad no es una escala, sino que sirve para medir diodos también. Ok, esa es la forma de probar los transformadores, pero bueno, di el ejemplo ahí en una bobina. Ahora tengo este otro que ya sí es un transformador. Esta es la primera prueba, igual, bueno, la hice con la bombilla, pero en realidad podría ser primero la continuidad con el tester, o en realidad preferiría con el tester más que con la bombilla, puesto que todavía estos transformadores son bastante pequeños en comparación con el del horno de microondas, que vamos a verlo más adelante. Pero como es una prueba rápida, entonces no veo ningún problema. Y el bombillo funciona como especie de resistencia también. Pero bueno, igual que la bobina tendería a calentarse y podría dañarse. Entonces por eso es que tal vez es preferible las pruebas con el tester, porque son equipos más no tanto eléctricos como electrónicos. Aunque bueno, es imprescindible el circuito en serie para identificar los cables, como lo vamos a ver. No para dejarlos encendidos, pero para identificar los cables. De hecho,
Aquí en lo que estoy haciendo en la prueba para identificar lo que es el secundario del transformador. Ahora vamos a ver más adelante. Aquí ya lo identifiqué, el transformador. Aquí le puse que había una entrada, pero en este tipo de transformadores, del lado que va la entrada a la red eléctrica 110 o 220, no me tiene que dar continuidad a la hora de conectar el circuito serie. Y del lado que van los secundarios, es decir, lo que va a entregarnos al circuito para el que lo vamos a usar, en este caso son 9 voltios. Vemos que el adaptador no está conectado, ¿verdad? Sencillamente ahí sí nos tiene que encender la bombilla indicando continuidad en cada uno de los dos lados de las bobinas, o de la bobina de secundario en este caso, porque solo hay un devanado, o se le podría llamar también un arrollado. Ese arrollado es el que está entregando los 9 voltios. Y por ningún motivo están tocando los arrollados de 9 voltios y el que venga de la entrada. Ahora, la continuidad se debe medir. Acá estoy indicando que la continuidad se debe medir a como lo medí con la bombilla. En realidad, la continuidad no solo se mide entre los dos extremos de la bobina, sino que es bueno medirla, importante también, porque no debe existir continuidad entre ninguno de los cables, ya sea de la entrada o de la salida, es decir, ni del primario acá, ni del secundario acá, y el chasis. Hago la salvedad que en este tipo de transformadores, en otro tipo de transformadores que estén diseñados de esa forma así, pero no en este tipo de transformadores. Acá tenemos cables de entrada que también, al ser más parecidos a la red eléctrica, ser de distinto color, nos pueden indicar, al ser más gruesos también, nos pueden indicar que posiblemente es para una entrada de 110. Entonces de este lado aquí de una vez le puse yo 110 voltios. Y estos son más pequeños, como para un circuito electrónico que con solo ver necesite menos voltajes. Los dos del mismo color, más delgados. Muy posiblemente ese sea el secundario. Una cosa que puede confundir es que un cable grueso no necesariamente tiene que ser menos vueltas, ni un cable delgado necesariamente tienen que ser más vueltas. Por eso es importante primero identificar cuáles son los devanados, y cuál es el primario y cuál es el secundario. Ok. Ahí estoy probando inclusive entre los cables de entrada y de salida, porque ahí del todo no debe existir continuidad. El primario y el secundario nunca se tocan, sino que la corriente se transfiere mediante el electromagnetismo. Eso es lo que en realidad hace un transformador. Puede ser que
la electricidad se suba de un lado al otro o a la inversa que baje. Otra cosa, como vimos en la bobina que había continuidad, pero no me estaba dando el pitido, aunque sí me daba resistividad, algo extraño. Dije que posiblemente estaba dañada. Tendría que ponerla a trabajar en realidad o investigar un poco más. El hecho de que yo conecte un caimán acá y otro caimán acá, por ejemplo, en este que es el secundario, que debería dar continuidad encendiendo la bombilla del circuito serie. Aquí está de lado, pero imaginemos que lo tenemos conectado. Eso no quiere decir, si yo no he identificado todavía los cables del transformador, que ese sea el secundario necesariamente. Puede ser que ese secundario o ese devanado esté malo, se haya fundido el esmalte de los alambres de cobre del cual está hecho el devanado, estén haciendo contacto y entonces en realidad lo que hay es un cortocircuito. Igual si este fuera el secundario, lo cual sería muy raro porque quedaría como una masa ahí de cobre, pero se podría dar el caso que estuviera cortado también el circuito, que este fuera el secundario y que la bombilla no encienda del todo. Okay, pero por lo menos tenemos ese aviso de la bombilla que está encendiendo. Y si en ese caso lo que hay es un circuito, sencillamente lo que pasaría es que la bombilla se enciende, pasa el flujo de la corriente y ella se encargaría de resistir ese flujo de electricidad que pasa de un lado al otro de la bobina del devanado. Bien, otra cosa ahí, como ya lo había dicho, con este mismo transformador, aquí yo lo tengo conectado, vemos que esta es la entrada, de hecho, porque no está encendiendo la bombilla. Ok, y acá estoy midiéndolo del lado derecho con los testers, perdón, los caimanes del tester, aunque pueden ser con las puntas también, dependiendo de eso del voltaje, puede ser mejor con las puntas para que los caimanes no queden ahí pegados, pero bueno. Quiero decir que eh, lo mismo lo podemos aplicar de la siguiente lógica. Digamos que estos cables pequeños son el secundario, pero digamos que fueran el primario, enciende la bombilla. ¿Qué pasaría en ese caso? Pasaría que lo que está en corto sería el primario, ¿verdad? Y vamos acá y medimos y vemos que también prende, entonces lo primero que vamos a pensar es que este, que es la entrada, más bien es el secundario, o que tenemos un enredo, dos secundarios. Entonces, en ese caso, esta sería la que estaría en corto. Eh, es importante relacionar esas las pruebas. ¿Por qué? Porque el hecho de que los cables sean más delgados o que sean del mismo color no necesariamente va a decir que este es el secundario. Porque podemos estar hablando de un transformador que no baje el voltaje o transforme el voltaje de un 110 a menos voltios, sino que podemos estar hablando de un transformador elevador de voltaje, así como los hay para mantener el voltaje
al mismo voltaje, aunque son mucho menos comunes, pero también tienen su utilidad, su razón de ser. Algo importante es que el rojo y el negro no se pueden tocar. Hay que mantenerlos lo más alejado que podamos y ojalá cubiertos. Si no se puede ir la red eléctrica, podemos dañar el transformador o podemos dañar uno de los instrumentos que estemos utilizando. Y igual podemos electrocutarnos. En caso de cualquiera de estas fallas referentes a la continuidad, lo mismo para cuando existe continuidad en el chasis del transformador. Si encontramos un daño de ese tipo, debemos sustituir el transformador. No existe otra opción. Quiere decir que el transformador está dañado y debe sustituirse. Ahí estoy separando los cables un poco porque están muy juntos. Ok, tenemos 9 voltios, pero a la hora de medirlo ahí en la escala de corriente alterna, vemos que nos da 10.7. En la mínima escala de 200, 10.7. Ok, quiere decir que ese transformador está en buen estado. Bueno, este ya es bastante grande. Es un transformador de un equipo de sonido. Un poco, digamos, viejo. Tal vez de unos 20 años. Lo que he notado es de la marca RCA. Bueno, aparte de que son muy buenos y viejos y está en perfecto estado. Este dice que trabaja a 250 voltios, pero también trabaja a 110, 120. No sé si en la parte de electrónica o que tenía también esa capacidad, porque no he visto la conexión, pero funciona para los dos estándares. Y como no lo he desmontado, en realidad no sé cuánto voltaje entrega, los devanados, etcétera. Donde hay más usualmente es el secundario, donde hay más entradas de devanados. Lo que sí veo también es que, y es lógico, 250 voltios dice que para la versión europea tenemos la simbología 2.5 amperios, 125 voltios y 250 voltios, 2 y 6 amperios. Sí, más amperios, menos voltaje o mayor voltaje y menos amperaje que puede entregar al consumo. No tiene sentido tenerlo ahí, habría que desoldarlo. Pero bueno, quiero revisar un poco más las conexiones del circuito, ujú, ver cómo funciona. Por ahí vemos unos fusibles de diferente amperaje. Aunque no lo voy a desmontar ahorita, pero sí lo considero interesante porque es el que sigue en tamaño de esos que estamos viendo en este momento. Y en realidad hay otro antes de ese en tamaño, pero voy a verlo en el transformador de horno de microondas.
Este debe ser un transformador evidentemente reductor, es la entrada 110, 250 y de aquí para allá está convertido a directa. Se rectifica a directa la salida para el equipo de sonido. Y este ya es el más grandote del equipo, es el grandecito de todos, uno de los más grandes que podemos encontrar en electrodomésticos en la casa. Es el famoso transformador para microondas. Voy a revisarlo también. Tengo que revisarlo. Me estuvo dando unas medidas malas que al final resultó que no era, que el transformador estaba dañado, aunque todavía no sé si está dañado o no, pero era el multímetro que tal vez ustedes sabrán ya tenían los días contados hasta que se decidió por no funcionar más. Pasó a mejor vida. Bueno, en realidad no me arrepiento porque pude así desmontar el transformador, perdón, y revisarlo para ver si tenía algún daño en otra parte o algún tipo de corrosión para ver el estado en general. Vemos que dice 120 voltios, 60 Hz. Ahora puedo verlo con más comodidad y veo que funciona perfectamente con la electricidad en la mesa de trabajo, que es la red de 110 60 Hz. Ok, estoy probando la continuidad del transformador. Ahí en el modo continuidad del multímetro, conecto ahí a la base del tornillo que identifiqué como el secundario. Está lejos del otro para que no se haga un arco y tiene que dar más voltaje. Me debe dar unas 20 veces lo que entrega la red eléctrica. Vamos a ver esto. Si es que pensé que me había brincado uno de los videos porque no, todavía no he conectado el transformador, pero bueno, todavía no hemos llegado a esa parte. Ahí conecto la punta roja, digamos positivo. Está dando continuidad, suena el pitido. Quiere decir que este es el secundario, porque está dando continuidad. En principio. Ahora voy a conectar igual la negra, punta negra del tester o multímetro, y la roja al otro lado de la bobina del primario. Vemos que es más gruesito el arrollado, menos vueltas y más grueso. Por ahí entrarían los 120 voltios, pero también me está dando continuidad. Entonces, contrario a lo que habíamos dicho de los otros transformadores, este sí tiene que dar continuidad. En los otros, el primario que venía de la red eléctrica no tenía que dar continuidad para estar en buen estado. Este es el contrario. Secundario y primario tienen que dar continuidad. Enorme detalle. Continuando con la prueba de continuidad, una cosa que está clara es que este transformador trabaja diferente entonces a los que vimos antes.
el de 9 voltios, que sé que tenemos ahí, ¿sí? Ya ustedes lo conocen. Cable negro y cable naranja. En ese tipo de transformador se puede probar la continuidad del primario o del secundario. Estoy haciendo hincapié en eso, que es importante, ¿va? Igual no debe haber contacto entre ninguna terminal y el chasis, a menos que el transformador esté diseñado de esa forma. Y esa pieza es la continuidad, la que estoy tocando ahí, es el conector del devanado más pequeño, como unas, creo que son 6 vueltas, va hacia el condensador de un microfaradio, y el otro, ese rojo que es de menor voltaje, va hacia la entrada de el magnetrón. Ajá, ok. Ahí tengo conectado el negativo y el positivo lo conecto al otro lado del devanado más pequeño y ahí suena la continuidad. El beep, ahí se ve, el beep y se ve en la pantalla del polímetro. Ahora lo que voy a hacer es, vamos a ver acá, lo dejo ahí y lo cambio de la escala de continuidad a la escala de 200 ohmios, 200 ohms. Eso tiene una explicación. Yo tengo unos valores de referencia. Ya sé que normalmente no debería pasarse de esta escala para decir que el transformador se encuentra en buen estado. Entonces lo que voy a hacer es tomar esos valores de referencia que tengo a la hora de hacer las lecturas y medimos el devanado pequeño a ver cuánto nos da. Y dice 0.2. Y según mi valor de referencia tengo 0.06. Pero bueno, me parece que este valor debería ser bastante aceptable. Es menor de 1, menor de un ohmio. Y vamos a compararlo con los otros. Este valor es bajo porque es el cable más corto. Ahora vamos a medir el secundario. Coloco la pinza negra que viene del multímetro acá. Y del otro lado la punta del tester. Ahí adentro parece que es otro contacto, pero es parte de este que estoy tocando con rojo. Y bueno, vamos a ver. Y parece que la resistividad nos da un valor de 81.4 ohmios sin cambiar la escala. Y ahí según el valor de referencia que es 107.1, ok, podría estar bien. Para finalizar, revisamos el primario, que era el que nos faltaba, que es el que tiene que tener entre primario y secundario el valor muy bajo, ya que también son muy pocas vueltas en comparación al secundario, entonces menos resistividad. Y vemos que nos da 0.5, 0.4, 0.5. Entonces el valor que yo tengo de referencia es 2,6 ohmios, pero puede estar bien también, porque los tres valores dan en su relación, aunque este me da menos de 0, está bien, y mayor que el devanado más pequeño, que era 0.2, el que era del magnetrón, ¿verdad? 0.2, y da muchísimo menos a comparación del secundario,
que es el que son más vueltas, y el cobre es más delgado, que nos daba 80 y algo ohms. Bien, antes de hacer la prueba que necesito hacer, requiere una lámpara de neón. Estoy probando con una de estas lamparitas. Estaban nuevas. Y esta que estaba usada. Me hice ese adaptador con unos chupones ahí del mismo tape y unos conectores por dentro para meter los caimanes rojo y amarillo. Línea, digamos, neutro, línea fase y neutro. Y al conectar el circuito serie se enciende la bombilla de neón. Viene una línea por acá, pasa por la lámpara y luego viene por el cable amarillo, el otro extremo, a la resistencia que tiene 100K para que no se queme la bombilla. La bombilla no tiene polaridad. Enciende los 90 volts y se devuelve por el otro lado a completar la serie en aquel conector negro que ya había enseñado. Eh, ese. Ok, y esto lo conectamos a la red eléctrica. Ahí está, se ve mejor. Ok, vamos a ver acá antes de revisar este circuito. Acá les voy a dejarles la imagen del diagrama, que es en realidad el circuito como tal. Ahí lo pueden seguir. Y ahora sí voy a proceder a la explicación. Pueden tomar esta imagen como referencia sin ningún problema. Estoy utilizando este circuito para revisar el transformador del horno de microondas de alto voltaje. Aquí tenemos la entrada de corriente alterna. Ahora he cambiado los cables, uno negro y uno blanco. El negro lo tengo conectado al cable negro de este transformador, que les quiero indicar que es un transformador diferente. Vamos a ver si puedo... por ahí. Este transformador es parecido al que les había mostrado de 9 voltios. Tiene 110 voltios de entrada. Ya lo había identificado también. Cable rojo y cable negro. Al utilizar uno de estos cables pasa a funcionar como transformador de 240, pero yo no lo estoy utilizando así. Aquí pueden ver la nomenclatura que está dentro del mismo transformador. Esta parte de la izquierda es la parte de entrada y la otra parte de la derecha es la parte de salida. Perdón, la parte de salida es esta, así de la derecha. Entonces, lo que es la salida, vemos que tiene un tap, es el cable amarillo. Y el cable azul de abajo nos da 12 voltios con el tap. Ok. Entonces, si fuera que lo pasáramos a corriente directa o que quisiéramos pasarlo a corriente directa, digamos que yo usaría el cable azul como positivo y el tap como negativo para hacer el camino para la corriente directa. Eso no lo estamos utilizando acá, estamos alimentándolo con alterna. Luego este de arriba es el otro cable azul, porque acá en la salida tenemos tres devanados, o digamos tres cables de devanado.
Entonces yo solo utilizaría 12 voltios, que es lo que se utiliza para probar el transformador de horno de microondas. Solo un cable azul, cualquiera de los dos, y el cable amarillo. Eso sí, ya este transformador, como probé los otros, ya lo he probado que todo esté bien y que me esté entregando lo que me tiene que entregar, ¿verdad? Entrada de 110 acá y 12 voltios en la salida. Vamos a continuar entonces. Ya ustedes saben cómo es que yo los identifiqué, todos los cables, primario y secundario, primario a la izquierda y secundario. Quiere decir que este es un transformador reductor, reduce los 110 voltios a 12 voltios, que es lo que se necesita en este caso. Ok, repasando, cable negro y cable blanco en 110, no la 240 que acabo de tocar, uno de esos dos cables. Vamos al transformador, ahí se puede ver un poco mejor, modelo y todo. Aunque la información de los datasheets por internet he visto que los que he visto, que creo que este no es ni siquiera la marca que he visto, está mala la información. Por eso también no podemos fiarnos de eso. Por lo menos esta es una de las excepciones. Uno de esos cables azules tiene 12 voltios, repito, cada uno. El que dice Yellow 0.5 amperes, muy importante también 0.5 amperes o 1 ampere es el adaptador que necesitamos, perdón, el transformador. El tap ya amarillo conectado al cable amarillo y el cable azul conectado al rojo. Los dos entran al primario del transformador para microondas. Simplemente los conecté igual a como estaba en el microondas. Digamos cable rojo abajo y cable amarillo arriba, que era un cable blanco. Ok, ahí ya me debería dar los 12 voltios. Y en el secundario vamos a aplicar lo siguiente. El circuito serie improvisado con la bombilla que acabo de mostrar. Entonces viene así. Viene la salida del secundario, veámoslo así. Sí, debería ser la salida al cable rojo. Llega a la bombilla, le puse un tape para que no hubiera ahí un salto o una chispa. Aunque no debería haberlo porque estamos trabajando con 12 voltios, no con alto voltaje. Entonces si multiplicaríamos los 12 voltios por 20, bueno, por 10 serían 12 por 10, 120. Serían 240 más o menos. Ok, volvemos a la bombilla. Y a partir de ahí un caimán verde con cable verde pasa por la resistencia de 100K, bombilla de 90 volts, ¿verdad? Y luego pasa por el cable amarillo y termina cerrando el circuito del secundario donde está el tornillo. Entonces la idea es que si la bombilla a partir de los 90 voltios alumbra, quiere decir que el circuito del transformador está bien. Bueno, considerando que todo lo haya puesto bien, ya lo conecté y ahí se ve que sí enciende la bombilla sin problemas. Querría decir que el transformador de microondas está en buen estado. Ok, ahí estoy midiendo ya propiamente no la bombilla sino el voltaje que me está entregando el secundario a partir de los 12 voltios en el primario. Punta roja en
salida del secundario y en el otro punto del secundario, punta negra. Ok, dije que más o menos me tenía que estar entregando los 12 por 20, 240 voltios. Esto se hace así para que no sea peligroso trabajar con alto voltaje, que ni siquiera podría leerlos en ese tester. Pero bueno, es un truco. Y nos da 225, 224 voltios aproximadamente. Y decir que estoy trabajando en la escala de 750 de alterna, lo cual hice bien porque no puedo asumir que el transformador me vaya a dar menos de 200. Entonces, en todos esos casos, lo mejor es partir del punto de utilizar la escala superior a la escala que yo quiero utilizar para medir según el valor que ya sé que voy a medir supuestamente. Y a partir de ahí, si necesito, requiere un poco más de exactitud bajar, pero bueno, en este caso ya no puedo bajar porque me estoy pasando de la escala de los 200, que es el máximo de esa otra escala que seguiría ahí en el tester aquí a la derecha. De hecho no podría leerlo y no sería bueno para el multímetro. Y bueno, eso sería todo. Ya aprendimos cómo funcionan los transformadores. Vimos una aplicación del circuito serie y vimos cómo es que se prueba el transformador de microondas. Desde bajo voltaje hasta alto voltaje. Tengan mucho cuidado si van a hacer esto en casa y espero que les haya servido el video de mucho. Recuerden el diagrama y nos vemos en otro video. Soy Esteban Herrera. Hasta luego.